sobre el conjunto. Primero, la ventilación. La ventilación es la parte mecánica, es decir, la entrada y la salida del aire, o sea, la inspiración y la expiración. Luego tenemos la respiración externa, o también llamada respiración pulmonar. La respiración externa es el intercambio gaseoso, o sea, el oxígeno y el carbono, pero entre el alveolo y el capilar, por eso se llama respiración pulmonar. Y por último tenemos respiración interna, o también llamada respiración tisular. Y esta respiración es el intercambio gaseoso entre los capilares y las células de las tejidas del cuerpo. Siguiente. Entonces, empecemos a hablar de las bases anatómicas que se requieren para que podamos realizar el intercambio gaseoso. Hay dos zonas. Primero tenemos la zona de conducción y segundo tenemos la zona respiratoria. En esta zona de conducción lo que va a suceder es la filtración, la humidificación y el calentamiento del aire que va a ingresar. Esta zona de conducción comprende desde la nariz hasta los bronquiolos terminales. Y en todo este recorrido va a pasar por la nariz, faringe, laringe, tráquea y por último en los bronquiolos terminales. Como bien lo dice, es simplemente una zona de conducción, es decir, que hasta aquí, en todo este recorrido, todavía no ha sucedido ningún intercambio gaseoso. Es por eso que también se le conoce como espacio muerto anatómico, porque aún no hay intercambio de gases. Luego tenemos la zona respiratoria. En esta zona respiratoria es donde va a ocurrir verdaderamente el intercambio gaseoso. Esta zona respiratoria comprende desde los bronquiolos respiratorios hasta los alveolos. Y en este recorrido pasa por bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y finalmente los alveolos. Y los alveolos específicamente en donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. Entonces, ya que es aquí específicamente en donde va a suceder, hablemos un poco más a detalle de los alveolos. Bien. Los alveolos hay aproximadamente en un pulmón humano 300 millones, lo cual indica pues un área superficial muy grande. El alveolo se compone de diferentes células, como las podemos ver acá, pero hoy les voy a mencionar tres importantes, que son las que están aquí resaltadas en amarillo. Los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 y los macrófagos alveolares. Primero, los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 son los que se van a encargar de brindar soporte y estructura al alveolo. Son células delgadas y escamosas. Luego tenemos a los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 lo que se van a encargar es de secretar la sustancia surfactante. Y es esta sustancia surfactante la que se va a encargar de evitar que los alveolos colapsen. Esto lo explicaré un poco más a detalle en el siguiente proceso. Y luego tenemos a los macrófagos alveolares, que como bien sabemos los macrófagos se encargan de fagocitar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se van a encargar esos macrófagos alveolares? De fagocitar polvo o patógenos. Y de esta manera van a estar cumpliendo un rol de defensa y limpieza en los alveolos. Aquí tenemos el neumocito tipo 1, que como dije es escamosa y es una célula muy delgada. Luego tenemos el neumocito tipo 2, que es una célula ya mucho más gruesa. Y por último aquí a los macrófagos alveolares. Siguiente. Luego tenemos a la membrana respiratoria, o también llamada, como aquí dice, barrera alveolo capilar. ¿Por qué se le llama barrera alveolo capilar? Porque literalmente acá está la membrana respiratoria y de ese lado va a estar el alveolo y de ese lado tenemos al capilar. Por eso es barrera alveolo capilar. Esta membrana respiratoria tiene un grosor de aproximadamente entre 0,2 y 0,6 micrómetros. Y los componentes principales que están aquí son una capa de líquido y surfactante, que es esto de acá. Luego un epitelio alveolar, que es aquí, membranas basales tanto epitelial, que es esta de acá, y una capilar, un espacio intersticial y por último un epitelio capilar. Primero hablemos de la capa de líquido surfactante. Lo que sucede es que los gases que ingresan no pueden entrar directamente así, por eso decirlo de una manera coloquial, secos. Lo que necesitan estos gases es disolverse. Entonces, eso es lo que va a suceder en el líquido, en la parte de la capa líquida. Luego también hay una parte surfactante. Y como dije anteriormente, ese líquido surfactante se produce por neumocitos tipo 2. Y creo que sí les dije, ¿no?, que es lo que va a evitar que colapsen los alveolos. ¿Y de qué manera va a suceder
tenemos el epitelio alveolar, que como les dije, los neumocitos tipo 1 son los que se encargan de dar la estructura al alveolo. Entonces, este epitelio alveolar va a estar formado por neumocitos tipo 1, que tiene células, como dije anteriormente, extremadamente delgadas y largas. ¿Y por qué tiene esta anatomía? Para poder permitir que el paso de los gases se dé de manera fácil. Y permite, evita el paso de líquidos grandes, pero permite el paso de los gases. Luego tenemos a las membranas basales, una epitelial y una capilar. La membrana basal epitelial también se va a encargar de dar un anclaje, un soporte, una estructura al epitelio del alveolo. Y ese también hace que el alveolo siga manteniendo su forma y no se deforme al momento de la inspiración y la expiración. Y luego tenemos a las membranas basales capilares, que en este caso también se van a encargar de dar un anclaje, un soporte de estructura, pero al endotelio del capilar. Y va a evitar que el capilar, o sea, el capilar expulse sangre, o sea, va a evitar que la sangre escape, pero va a permitir que los gases ingresen a él. Y entre entre esa membrana basal epitelial y la membrana basal capilar existe un espacio intersticial. Este espacio intersticial tiene tejido conectivo, lo que le va a permitir al pulmón cierta elasticidad. En un pulmón sano, este espacio intersticial suele ser muy delgado o incluso en algunos casos podría llegar a desaparecer. ¿Por qué? Porque lo que uno necesita es que este espacio esté libre para que se pueda dar el correcto y el fácil transporte de los gases. Entonces, si lo digo de manera coloquial, los capilares a veces gotean. Aquí en este espacio intersticial hay vasos linfáticos, lo cual va a poder permitir que se drenen las gotas que puedan pasar del capilar. Si estas gotas no se liberaran o no se drenaran, el espacio intersticial se engrosaría. Y si este espacio intersticial se engrosa, ¿qué va a pasar? No hay un fácil paso de los gases, ¿verdad? Entonces, en un pulmón sano, como dije, pues el espacio intersticial suele ser delgado y eso es en realidad como debería ser. Y por último tenemos al endotelio capilar, que ya sería la última puerta por la que estaría pasando el oxígeno y la primera por la que llegaría a pasar el dióxido de carbono. Ahora les voy a pasar con mi compañero Ricardo, que nos hablará de los mecanismos de transporte de ellos. Hola, buenos días, profesor. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que el oxígeno que se encuentra en nuestro ambiente ingresa a nuestro organismo y va a todos nuestros órganos, tejidos, sistemas? Bueno, es por esa razón que a continuación les voy a hablar acerca de los mecanismos de intercambio y transporte de gases. Siguiente, por favor. Bueno, para dar una pequeña agenda de lo que se hablará a continuación, yo les voy a hablar acerca de tres bloques. En primer lugar, cómo se realiza el intercambio, los mecanismos de difusión y las leyes de física del físico, también acerca del transporte, la importancia de la hemoglobina, los glóbulos rojos y el eritrocito. Y por último, cómo se regulan las distribuciones, ¿no? El efecto de Bohr, el daño y la curva de disolución de la hemoglobina. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar, a continuación voy a hablar acerca de los mecanismos de intercambio gaseoso. Bueno, como ya se mencionó, este mecanismo de intercambio se da por un proceso de difusión, que ya como es de conocimiento, es un medio de transporte pasivo en el cual se gasta energía y va a favor de la gradiente. Aquí podemos observar cómo se da el transporte por medio de la membrana alveolar capilar, y aquí, dando un resumen, está compuesta por un epitelio alveolar tipo 1, una membrana basal compartida y un epitelio capilar. Cabe resaltar que acá hay un punto que es de suma importancia, que es lo que viene a ser la presión parcial, ya que esto es lo que definirá la dirección desde donde se dirigirán los gases. Ya que, por ejemplo, aquí en el aire alveolar, la presión parcial del oxígeno es de 100 miligramos de mercurio. En la sangre mixta, el capilar, es de 40 miligramos de mercurio. Así que les pregunto a ustedes, ¿hacia dónde creen que va a estar el oxígeno? ¿Del capilar, del alveolo, perdón, a la sangre o de la sangre al alveolo? ¿Qué me dicen, chicos? Tener en cuenta que es un proceso de difusión. Es un juego de la vida. Muy bien.
el caso del oxígeno, aquí iría del alveolo al capilar o a la sangre mixta, ¿no? Y a ver, chicos, en el caso del CO2, que tiene una presión parcial en el alveolo de 40 miligramos de mercurio y en la sangre de 46 miligramos de mercurio, ¿hacia dónde creen que se dirige? De la sangre al alveolo. Muy bien, ya de la sangre mixta del capilar hacia el alveolo. Bueno, Sí, esta una variante de la capacita. presión es lo que especifica o determina la dirección hacia donde se dirigirán estos gases. Así que, por favor, esos datos de acá tenganlos muy en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, ahora a continuación, también hablando acerca del intercambio, voy a hablar acerca de la ley de Higgs. Bueno, esta ley de Higgs nos permite identificar el volumen del gas intercambiado, el cual está determinado por diferentes factores, entre el cual, por ejemplo, tenemos el área de intercambio, que en este caso es proporcional al volumen del gas intercambiado, ya que a mayor área hay un mayor volumen de gas intercambiado. Por otro lado, tenemos el espesor de la membrana, el cual se representa por la letra T. Este espesor de la membrana es inversamente proporcional. Bueno, ya debido a que si hay un menor espesor, hay un mayor volumen de gas intercambiado, y si hay un mayor espesor, hay una menor cantidad de volumen transportado. También un punto muy importante, como ya mencioné, es el tema de la gradiente de presión, ya que eso ya lo determinamos anteriormente. Y esta gradiente de presión es proporcional al volumen intercambiado, ya que si hay una mayor gradiente, es decir, si hay una mayor diferencia entre las cantidades, como por ejemplo la que se da en el oxígeno, que es de 100 a 40, hay un mayor volumen de gas transportado. Y esto nos viene, les pedí que recuerden los ejemplos que les di anteriormente, ya que ustedes se preguntarán, ¿cómo es que el CO2 se transporta de una misma manera o una misma cantidad que el oxígeno, teniendo una tan poca gradiente de presión? Ya que como vieron, la gradiente de presión del CO2 era en la sangre capilar era de 46 miligramos de mercurio, y en el alveolo era de 40. La diferencia es tan solo 6 miligramos de mercurio. ¿Por qué es que se da esa condición de igual manera que el oxígeno? Sabiendo que el oxígeno tiene una gradiente de presión de alrededor de 60. Bueno, esto es debido a la alta solubilidad del CO2. El CO2 es altamente soluble, tiene una alta capacidad de traspasar los tejidos, ya que, por ejemplo, aunque el CO2 tenga un mayor peso molecular, a comparación del O2, esta gran solubilidad te lo permite incluso pasar 20 veces más rápido que el O2. Es por esta razón que es muy raro que haya patologías o enfermedades en las cuales exista un problema en la transmisión del O2. Incluso si hay una menor área de transmisión o un mayor espesor de la membrana, no va a haber problemas para que el CO2 sea transportado. Bueno, espero que haya quedado clara esa parte del intercambio. A continuación pasaremos con la parte del transporte. Siguiente, por favor. Bueno, forma de transporte. Empezando por el oxígeno tiene dos vías de transporte. En primer lugar, por medio de plasma, que abarca un 2% del total de transporte del oxígeno. Y su principal medio o vía de transporte es por medio de la proteína hemoglobina, la cual corresponde a un 98% del transporte del oxígeno. Por otro lado, tenemos el dióxido de carbono, que este tiene tres vías. La primera vía es de igual manera disputada en plasma, que abarca entre un 5 al 10% del total del dióxido de carbono. La otra vía es como bicarbonato. Y ustedes verán cómo se transporta el CO2 en bicarbonato. Por ejemplo, el CO2 se transporta en bicarbonato en el eritrocito. El CO2 entra el eritrocito, se une con el agua y por medio de la enzima anidasa carbónica, tengan eso en cuenta, la enzima anidasa carbónica, lo convierte en ácido carbónico. Este ácido carbónico que se encuentra en el eritrocito se divide en hidrógeno y en bicarbonato. El bicarbonato sale hacia el plasma y el hidrógeno, o el ion hidrógeno, perdón, se une a la proteína hemoglobina para que así haya una mejor solución del oxígeno. Así que, como bicarbonato, ya vimos cómo se da el proceso de cómo pasa el CO2 al bicarbonato. Es el principal medio de transporte del CO2, abarcando entre un 70 a 80%. Y por último, su última vía es por medio de proteínas, en este caso, por medio de la hemoglobina. En este caso, el CO2 se une al subgrupo globina de la hemoglobina. Y esto abarca entre un 5 a 10% del volumen total transportado del CO2. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación les hablaré acerca de la curva de disociación de la oxihemoglobina y el transporte de oxígeno. Bueno, esta curva de disociación nos permite identificar qué tan saturada se encuentra la hemoglobina dependiendo de la presión parcial en la que se encuentra. Por ejemplo, en el alveolo, en los pulmones, hay una gran
presión parcial, que es aproximadamente de 100 miligramos por mercurio. Es aquí donde la hemoglobina se encuentra saturada al 100%. Pero como una vez que ya se encuentra saturada y va viajando alrededor de los tejidos, una vez que va llegando y suelta, y hay una menor presión parcial en esos tejidos, la hemoglobina va soltando progresivamente el oxígeno, bajando la saturación de anemia. Bueno, por aquí podemos ver lo que es qué pasa cuando la curva de disociación se desplaza hacia un lado a otro lado. Empezando por que se desplaza a la izquierda, vemos que hay una menor afinidad hacia el oxígeno, ya que hay una menor temperatura, hay una menor acidez, o sea, es alcalino, y un menor CO2. Por otro lado, cuando esta curva de disociación se desplaza hacia la derecha, hay una menor afinidad con la hemoglobina. ¿Esto qué quiere decir? Que la hemoglobina tiene la capacidad de soltar o expulsar el oxígeno de una manera más fácil. Esto se produce, por ejemplo, cuando se da un proceso de actividad física en los músculos, ya que cuando hay un medio, hay una mayor temperatura, hay un medio más ácido, hay mayor cantidad de CO2, la hemoglobina tiene la capacidad de expulsar más fácilmente el oxígeno. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para culminar, quiero hablar acerca de la dinámica de pilares, algunos procesos que se dan. Por ejemplo, aquí ya lo mencioné, acerca del crecimiento del cloruro, ya que este proceso se da cuando el bicarbonato sale del eritrocito y entra, y para que no haya un desbalance energético en la célula, entra el cloruro en reemplazo del bicarbonato para que haya cierto balance. Y aquí podemos ver lo que es el efecto Haldane. Este efecto nos dice que cuando hay una sangre más desoxigenada, la hemoglobina tiene una mayor capacidad para captar el CO2. Y bueno, creo que ya quedó muy claro. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar de lo que es la relación ventilación-reproducción. Para esto voy a hablar primero de la ventilación, luego de la reproducción y luego de lo que es la relación. Siguiente, por favor. Ventilación. Aquí me gustaría distinguir dos tipos de ventilación. La primera de ellas es la ventilación minuto o ventilación total. Este es todo el aire que nosotros inspiramos y expiramos. Se calcula multiplicando el volumen tidal o volumen corriente por la frecuencia respiratoria. En condiciones normales sería aproximadamente de 500 mililitros para el volumen tidal o corriente por 12 respiraciones por minuto, lo cual nos da un total de 6 litros para la ventilación minuto o ventilación total. El otro tipo de ventilación es la ventilación alveolar. Esta es todo el aire que realmente llega a los alveolos y es el aire que realmente participa en el intercambio gaseoso. Esto se calcula restando el volumen del espacio alveolar, el espacio anatómico cuarto al volumen tidal y multiplicamos el resultado por la frecuencia respiratoria. Ahora se preguntará qué es el volumen del espacio cuarto anatómico. Como mi compañera Amy anteriormente le explicó, hay un espacio cuarto anatómico que se refiere a todo el conducto, todas las vías de conducción del aire, incluyendo la nariz, la faringe, tráquea, bronquios. Todo ese espacio muerto y todo el aire que se encuentra ahí, porque siempre hay aire en esa zona, es el volumen del espacio muerto, que no participa en el intercambio gaseoso, pero está ahí. En condiciones normales, esto sería 500 mililitros menos 150 mililitros del volumen del espacio muerto por la frecuencia respiratoria, lo cual nos da un volumen de 4.2 litros para la ventilación alveolar. Este volumen es el que nos va a importar verdaderamente para esta relación entre ventilación y ventilación. Ahora, en cuanto a la perfusión, nos referimos a todo el flujo sanguíneo, específicamente del flujo pulmonar. Esto es todo la sangre que sale desde el círculo derecho y va por las arterias pulmonares hasta el espacio de intercambio gaseoso. Llega por aquí, el alveolo del capilar, ocurre el intercambio gaseoso y luego sale la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares y regresa a la aurícula izquierda. Y después, como ya sabemos todo lo demás de la circulación, sigue a los órganos y así. Esta perfusión es igual al flujo pulmonar, que es equivalente al gasto cardíaco, es decir, de 5 litros por minuto. Entonces, ahora que ya tenemos la definición tanto de ventilación como de perfusión, vamos a relacionar. Lo que les dije, la ventilación que nos va a importar para esta relación es la ventilación alveolar, que tiene un valor de 4.2 litros, y el flujo sanguíneo pulmonar, que tiene un valor de 5 litros. Si
ventilación y la perfusión. Ahora, estos valores pueden cambiar, depende de si lo vemos en la base o en el vértice del pulmón. Como podemos ver en esta gráfica, tanto la ventilación como la perfusión son mayores en la base y van disminuyendo según van yendo al vértice. Pero como podemos ver, la perfusión es el que más disminuye. Entonces tenemos que en la base la perfusión es mayor que la ventilación. Al ser así esto, por así decirlo, el denominador es mayor que el numerador, por ende el valor sería mucho menos, aproximadamente de 0.6, y el de vértice pasa lo contrario. La ventilación es mucho mayor que la perfusión, por lo cual alcanza valores incluso hasta 3 aproximadamente. Y lo que es el valor normal de 0.8 se toma en cuenta en el espacio medio del pulmón. Ahora voy a explicarles también de otras dos patologías en donde se cambian estos valores siendo desde 0 y infinito, pero primero les voy a explicar lo que es lo normal. Como ya explicó creo que mi compañero Ricardo, las presiones aquí en el alveolo del oxígeno es de 104 miligramos de mercurio y del dióxido de carbono es de 40 miligramos de mercurio. En el capilar, la presión del oxígeno es de 40 miligramos de mercurio y del dióxido de carbono es de 45 miligramos de mercurio. Esto es lo normal, y aquí está el valor normal de esa relación de ventilación-perfusión. Ahora, lo que pasa en un shunt alveolar es una obstrucción del alveolo, es decir, que el aire no va a poder ingresar al alveolo y no hay oxígeno para ese intercambio gaseoso. Al no haber oxígeno, su presión disminuye igualándose a la del capilar. Como podemos ver, la presión del oxígeno del alveolo es igual a la presión del oxígeno del capilar. Y al no haber oxígeno, no había intercambio gaseoso. Entonces la sangre sigue trayendo sangre con dióxido de carbono, por ende la presión del dióxido de carbono aumenta, también igualando a la presión del dióxido de carbono en el capilar. Al no haber nada de ventilación, el valor sería de 0. Entonces, por más de que determinamos 0 a cualquier valor, seguiría siendo 0. Entonces, esta relación de ventilación-perfusión en el shunt alveolar es igual a 0. Ahora, en el espacio muerto, lo que pasa es que ya no está obstruido el alveolo, sino que está obstruido el capilar. Al estar obstruido el capilar, ya no habría un flujo de sangre, por ende ya no llegaría el dióxido de carbono aquí para el intercambio gaseoso. Pero sí hay mucho aire, el aire está normal, por ende la presión del oxígeno en el alveolo aumenta hasta 149 miligramos de mercurio, y al no haber dióxido de carbono, porque la sangre no está viniendo,